Hey, espera. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se está utilizando el miedo para manipular a las personas en el mundo actual? ¿Qué efectos tiene el miedo en nuestra mente y en nuestra conducta? ¿Qué podemos hacer para evitar ser manipulados por el miedo? El miedo es una emoción básica que todos los seres humanos experimentamos. El miedo nos ayuda a protegernos de los peligros y a sobrevivir. Sin embargo, el miedo también puede ser utilizado para controlar el comportamiento de las personas. A lo largo de la historia, el miedo se ha utilizado para manipular a las personas, ya sea para someterlas, para persuadirlas o para movilizarlas. En el mundo actual, el miedo se está utilizando cada vez más para manipular a las personas. Esto se debe a que el miedo es una emoción poderosa que puede ser utilizada para controlar el comportamiento de las personas. Los manipuladores utilizan el miedo para crear una sensación de amenaza o peligro, para crear una sensación de dependencia o para manipular a través de la identificación, el cual es un aspecto importante de la manipulación y que consiste en crear una conexión emocional con la víctima para influir en sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Según Jones y Wardler, los manipuladores utilizan la identificación para generar simpatía, confianza y lealtad, y así obtener beneficios personales a costa de los demás. La identificación puede adoptar diversas formas, como el halago, la adulación, el elogio, la empatía o la autorrevelación. Estas técnicas buscan crear una imagen positiva del manipulador y una sensación de afinidad con la víctima, que se siente comprendida, valorada y apreciada. Sin embargo, esta relación es superficial y falsa, ya que el manipulador no tiene un verdadero interés por el bienestar de la víctima, sino que solo pretende conseguir sus objetivos. Ahora, veamos algunos ejemplos de cómo el miedo se está utilizando para manipular a las personas en el mundo actual. En la política, el miedo se utiliza para manipular a las personas para que voten por un determinado partido o candidato. Los políticos utilizan el miedo para crear una sensación de amenaza o peligro, ya sea real o imaginario, y presentarse como los únicos capaces de resolverlo. Por ejemplo, el miedo al terrorismo, el cambio climático o a la inmigración. Los políticos también utilizan el miedo para crear una sensación de dependencia, haciendo creer a los votantes que sin ellos estarían perdidos o desprotegidos. Un ejemplo es el miedo a perder los beneficios sociales, la seguridad nacional o la identidad nacional. Los políticos también utilizan el miedo para manipular a través de la identificación, haciendo creer a los votantes que comparten sus valores y sus intereses. Por ejemplo, el miedo al otro, al diferente o al enemigo. En los medios de comunicación, el miedo se utiliza para atraer la atención de la audiencia y promover una agenda política o comercial. Los medios de comunicación utilizan el miedo para crear una sensación de amenaza o peligro, exagerando o distorsionando la realidad. Por ejemplo, el miedo a la violencia o a la enfermedad o al desastre. Los medios de comunicación también pueden ser el medio para crear una sensación de dependencia, haciendo creer a la audiencia que necesitan estar informados constantemente y que solo ellos les pueden ofrecer la información veraz y objetiva. Un claro ejemplo es el miedo a perderse algo importante y a quedar desactualizado o ser engañado. Los medios de comunicación también utilizan el miedo para manipular a través de la identificación, haciendo creer a la audiencia que pertenecen a un grupo o una comunidad. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se está utilizando el miedo como herramienta de manipulación en el mundo actual, pero no todo está perdido. Podemos hacer algo para evitar ser manipulados por el miedo. Lo primero es reconocer y entender nuestro propio miedo. Lo segundo es informarnos y contrastar las fuentes. Lo tercero es pensar críticamente y cuestionar las intenciones. Y lo cuarto es actuar con responsabilidad y libertad. ¿Y tú? ¿Crees que es posible librarse de las influencias que nos condicionan a actuar de cierta manera? ¿Qué estrategias conoces o aplicas para protegerte de la manipulación? Déjanos tus comentarios y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima.